Muy buenos días, hermanos en Cristo y amigos que nos sintonizan en este preciso momento, su programa dominical El Lucero de la Mañana. En el día de hoy queremos compartir con ustedes un tema de mucho interés para toda la comunidad cristiana. Nos referimos precisamente a el famoso Evangelio de la Prosperidad. Y para ello pues nos acompañan nuestros hermanos, el pastor José Benítez y Francisco Borges, que estarán compartiendo con nosotros acerca de este tema. Así que, hermanos, cuéntenos ahora de qué vamos a estar hablando en esta mañana. Las Escrituras hablan mucho sobre las riquezas y también las Escrituras nos dicen que hay personas que se afanan por ser ricos y hay consecuencias para eso, pero hay personas a quien Dios ha bendecido con riqueza porque ha sido Dios mismo quien ha querido, le ha placido. Entonces luego más adelante estaremos explicando el beneficio que la riqueza puede dar al hombre para su uso y la obra de Dios, pero al mismo tiempo el problema que puede ser para otro tener riquezas. Cuando nosotros hablamos de lo que es el Evangelio de la Prosperidad, tenemos que mirar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros hablamos del Evangelio de la Prosperidad, tenemos que mirar lo que es la vida de nuestro Señor Jesucristo y ver si hay consonancia entre ese tipo de evangelio que se predica y la vida de nuestro maestro, nuestro modelo a seguir, a ver qué tanto se parece uno u otro. Y es de lo que estaremos tratando esta mañana. Así que ya ustedes saben, mis hermanos y amigos, manténganse en sintonía con su programa El Lucero de la Mañana. Dios les bendiga y nos vemos en breves minutos. Acorde con los adelantos de la odontología y la tecnología, el Centro Dental García se renueva. El más moderno centro odontológico de todo el este. Los odontólogos con la actualización que buscas para la solución de tu problema. Ortodoncia, periodoncia, endodoncia, odontopediatría e implante están a tu servicio. Lo más avanzado en rayo X, panorámica y el más completo y rápido laboratorio. Visita nuestro depósito dental. Tu sonrisa es tu mejor presentación y tienes que cuidarla. Aceptamos los más reconocidos seguros médicos. General Duvergé, número 96, teléfono 809-529-7274 y 809-526-7736. Centro Dental García, profesionales al servicio de tu salud bucal. Ya llegó a San Pedro de Macorís Ideas Teacher, donde tus ideas las convertimos en realidad. Somos la solución al diseño de los teachers de tu taller, conferencias y demás. Ofrecemos diseños para gorras, camisetas, serigrafías, polochers, corte en vinil, diseños de logos, t-shirts personalizados, transfer y bordados, ventas de tintas textiles y mucho más en grandes y pequeñas cantidades. Llámanos a los teléfonos 829-912-2900, 809-526-6458 o al 829-337-6660. También puedes escribirnos en el Facebook Ideas Teacher o al correo electrónico antoniocruz2812@yahoo.com. Estamos en la calle Emilio Morer, número 18, en Villa Velázquez. Ideas Teacher, donde tus ideas las convertimos en realidad. Ya regresamos con más de El Lucero de la Mañana. Muy bien, mis hermanos, es importante para nosotros poder entender este tema, definir realmente qué es o qué se conoce como Evangelio de la Prosperidad. Hay otros términos que popularmente también se le llama, por ejemplo, Teología de la Prosperidad, Evangelio de Salud, Riqueza, el Evangelio del Éxito, El Evangelio de Písalo y Arrebátalo y la confesión positiva también. Así es, y básicamente, según la definición que nos dan pues, los diccionarios, dice que es un conjunto no sistematizado de doctrinas religiosas de ciertos grupos del movimiento carismático que consideran la prosperidad económica y el éxito en los negocios como dones otorgados por Dios. Un grupo interdenominacional de teólogos con base en África explica de esta manera el mensaje de prosperidad. Dice allí: definimos el Evangelio de la Prosperidad como la enseñanza de que los creyentes tienen derecho a las bendiciones de las riquezas
y que pueden obtener esas bendiciones por medio de confesiones positivas de fe y de siembra de semillas con el pago fiel de los diezmos y las ofrendas. Imagínense usted entonces, estamos hablando de un movimiento que ha impactado bastante en muchos ámbitos del cristianismo. Básicamente, hermanos, la teología de la prosperidad se ha expandido en numerosos países. En Estados Unidos, algunos de los telepredicadores más conocidos son Benny Hinn y Kenneth Copeland. Dentro de la comunidad hispana, muchos ya lo saben, Marcos Witt, que se destaca como un proponente, y otra de las iglesias más grandes del movimiento, presente en distintos países de América Latina. Ahí está la Iglesia Universal del Reino de Dios. En Chile existen grupos como Vida Visión y el Grupo Enlace TVN, propietarios del canal de televisión Enlace, también presente como Enlace en Costa Rica. En Guatemala, obviamente, uno de los líderes más renombrados es el llamado Casluna, uno de los proponentes de este movimiento. En Colombia se destaca el pastor Ricardo Rodríguez, que es líder de una de las iglesias cristianas más grandes de Bogotá y propietario del canal de televisión ABN, que transmite a nivel mundial y en directo sus eventos religiosos, los cuales se traducen, oigan bien, al inglés, al francés y al chino. Otro, que ya ustedes saben, el telepredicador, uno de los más conocidos del momento, Joel Osteen, hijo de John Austin, en la iglesia de Lakewood, ya ustedes saben, la iglesia más grande de los Estados Unidos. Sí. Ahora, ¿de dónde surge este asunto de la teología, evangelio? Hay varios argumentos que dan estos proponentes. Uno de ellos es el famoso pacto de Abraham. Esa es una de las bases teológicas de este famoso evangelio de la prosperidad. Hay un libro de Edward Paulson llamado Esparciendo la llama, donde él dice: los cristianos son los hijos espirituales de Abraham y los herederos de las bendiciones de la fe. Esta herencia de Abraham se desarrolla principalmente en términos de derechos materiales, totalmente contradictorio a lo que enseña la palabra de Dios en Gálatas, de que somos herederos, hijos de Abraham, por eso es en cuanto a la fe, en cuanto al espiritual. Sin embargo, este grupo dice que se refiere a los derechos materiales. Hay textos que ellos toman del Antiguo Testamento, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, oigan lo que dice: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Toman este versículo, el pacto de Abraham de aquel lado, y dice, bueno, entonces hay un pacto de que Dios va a darle riqueza a su pueblo. Y obviamente el que no esté rico, el que no tenga dinero, no está bajo ese pacto. Otro versículo que ellos utilizan, 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Por ahí el enriquecidos, ellos lo toman también en sentido material. Recuérdense que estamos hablando del evangelio de la prosperidad. Pero oigan lo que dice Kenneth Copeland: el principio básico de la vida cristiana es saber que Dios ha puesto nuestro pecado, malestar, enfermedad, tristeza, angustia y pobreza sobre Jesús en el Calvario. En otras palabras, el sacrificio de Cristo para librarnos del pecado, oigan qué interpretación más increíble, incluye la salud física y económica. Por tal razón, según él, el que es pobre está en pecado y no ha sido liberado. Y yo quiero hacer un pequeño paréntesis, hermano, con este punto, porque una vez participé de un viaje turístico que se realizó en la universidad, y cuando íbamos en la guagua, una de las jóvenes que andaba con nosotros quiso orar, y yo me alegré bastante porque estaba rodeado de muchos allí que no eran cristianos. Pero esa joven dijo: yo quiero orar, se identificó como cristiana y empezó a orar en la guagua. Señor, yo te ruego que tú nos libres del camino y de todo espíritu contradictorio
y que tú nos ayudes y que nos cuides de toda pobreza, porque a ti no te gusta la pobreza, porque son maldiciones del enemigo. Y comenzó a hablar de la pobreza de una manera terrible. Y pareciera como que lo que ella estaba expresando era algo basado en las Escrituras, pero precisamente el Evangelio de la prosperidad había impactado la vida de ella de tal forma que estaba considerando en esa oración la pobreza, como lo dice aquí Kenneth Copeland, como si fuera un pecado. También ellos se basan en Marcos capítulo 10, versículo 29, versículo 30, que dice: respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba, oigan bien, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, y en el siglo venidero, la vida eterna. Oigan, qué versículo. Y precisamente en este versículo hay iglesias que toman esa referencia para decir que hay que sembrar. Si tú siembras $10, estamos hablando que vas a tener ¿cuánto? Porque el 100%, 100 veces más. Claro. 10%, ¿cuánto hace? $1,000. Y por eso entonces la definición que hablábamos al principio, se menciona precisamente el asunto de siembra. Claro, porque si tú siembras una cierta cantidad, vas a sembrar tanto. Por eso es que el diezmo es un tema de mucho interés en este tipo de movimiento. Entonces, esta expresión, recibir 100 veces ahora en este tiempo, el maestro de la prosperidad, Robert Tilton, formuló la ley de la compensación. Oigan esto. De acuerdo con esta ley, los creyentes que dan generosamente a los demás, el Señor les devuelve más. Y oigan lo que dijo Joel Osteen en el año 2004, él que publicó un libro llamado Su mejor vida ahora, cuyo prólogo fue realizado por Marcos Witt. Él dice precisamente eso, su mejor vida ahora. Y la respuesta que le dio un líder muy conocido, John MacArthur, él dice que la única forma de que tengas tu mejor vida ahora es que al morir vayas al infierno. Y eso es una realidad, hermanos. Porque si yo estoy buscando una mejor vida ahora y estoy predicando a través del llamado Evangelio de la prosperidad, entonces yo estoy diciendo que no hay nada que buscar en el cielo. Yo estoy diciendo entonces que las promesas que tenemos, que dice la Biblia, que en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y todas esas promesas que tenemos, entonces si aquí está la mejor vida, si lo que vamos a predicar aquí es el Evangelio de la prosperidad, entonces ¿para qué hablamos de una eternidad con Cristo si aquí podemos vivir mejor? Y por último, hermanos, entre las cosas que ellos mencionan está Santiago capítulo 4 versículo 2: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis. Y oigan ahí donde está la frase que ellos usan: pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. O sea, estamos viendo versículos sacados fuera de su contexto. Alguien dijo: cuando oramos creyendo que ya hemos recibido lo que estamos orando, Dios no tiene más remedio que hacer que nuestras oraciones se cumplan. Eso lo dijo Creflo Dollar. Oye, que no, el nombre lo dice todo. Y dichos argumentos están basados simplemente en demostrar una postura. Estos argumentos también tienen como objetivo seducir las mentes inconstantes de muchos hermanos de nuestras congregaciones bíblicas cristianas y otras iglesias con el propósito de enriquecerse. El mismo apóstol escribiendo sobre este tipo de personas, y con esto no quiero encerrar a todo el mundo en el mismo paquete, pero la escritura es clara. Algunos hacen fuente de ganancia de la fe. Así es. Y convierten a la fe en su negocio, convierten a la fe en el lugar donde ellos van a prosperar. De hecho, he escuchado personas que utilizan ese muy calificativo posesivo diciendo mi iglesia, pero no en el sentido que nosotros regularmente decimos yo soy de esa iglesia o esta es mi iglesia, sino más bien esta es la que me aporta lo que yo tengo. Pero hay dos cosas importantes que la Escritura nos dice
tanto en el libro de Eclesiastés como en la primera carta que Pablo escribe a Timoteo. Y él dice lo siguiente, en el capítulo 6 de la primera carta de Timoteo, voy a leer lo que dicen las Escrituras. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemia, mala sospecha, disputa necia de hombre corrupto de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y escuchen bien, mis amados hermanos, lo que dice en la Escritura: apártate de los tales. Y ahora sí, la parte que nos compete a nosotros como hijos e hijas de Dios que somos. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Amén. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. La verdad es que cuando uno lee un pasaje como este, versus lo que acabamos de oír de nuestro hermano Smiley en ese comentario de la prosperidad, resulta ser que uno parece como algo mediocre, una persona que no ha entendido que un hijo del rey vive como príncipe. La verdad es, mis amados, que la iglesia tiene muchas bendiciones espirituales. El Señor Jesucristo nos prometió muchas cosas, pero dijo: en la casa de mi Padre. Nuestras coronas serán presentadas allí en la casa del Padre. Nuestra morada está allí en la casa del Padre. Nuestros dones serán dados allí en la casa del Padre. Todos los galardones que hemos de recibir por haber vivido, como enseña la Escritura, en una vida de devoción a Dios, todos son en la casa del Padre. Sin embargo, cuando Jesús habla a la iglesia de su situación en la tierra, dijo: en el mundo tendréis aflicción. Entonces, ¿cómo podemos nosotros lidiar? Quiero ser rico, pero al mismo tiempo Jesús dice: tendrás aflicción. Bueno, mire lo que dice la Escritura, el mismo pasaje que estamos leyendo, versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Fíjense algo interesante. El concepto allí no es si la persona es rico o no. El concepto allí es los que quieren enriquecerse. Que es muy diferente. Porque hay ricos cristianos. Correcto. Y el Señor le ha bendecido. Y de hecho, Pablo escribiendo a Timoteo, porque en la antigüedad habían hombres que tenían muchos bienes, más bien da mandamiento para los ricos que sean generosos, que sean dadivosos, que atesoren para los cielos. Entonces, si la Biblia a los que ya tienen riquezas le dice que atesore para los cielos, ¿cuánto más nosotros que todavía no hemos alcanzado riqueza? Más bien nos dice: los que quieren enriquecerse caen en tentación, en lazo, codicias necias, que corrompen el entendimiento. Y añade el apóstol Pablo diciendo que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Muchos de nuestros hermanos, muchos buenos hombres y buenas mujeres, buenos creyentes, un día afanados por enriquecerse, han caído en mucha desgracia. Y dice que se han extraviado de la fe. Hay otro pasaje de la Escritura muy interesante en el libro de Eclesiastés, capítulo 6, versículo número 1 y 2. Dice la Escritura: hay un mal que he visto debajo del cielo, y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riqueza y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Imagínense un hermano que, afanado por tener riquezas, logra tenerlo, y luego vienen los extraños y la disfrutan. Y extraños. Así es. No es su familia, no es su esposa, no es sus hijos, ni siquiera su familia materna o paterna.
son extraños. Y todos estamos claros con lo que es un extraño. Entonces, ¿qué debo hacer yo como creyente? ¿Qué debo entender con lo que dice las Escrituras? Que voy a pasar mi vida siendo pobre. Si es la voluntad de Dios, goces en eso. Que voy a hacer rico. Si es la voluntad de Dios, goces en eso. Pero lo que usted y yo tenemos que hacer es lo que dijo la Escritura. Teniendo sustento y abrigo, seamos felices. Y qué bueno que estamos compartiendo este tema, el cual tiene mucha espina, quizás y se puede decir, ya que la persona tiene un modelo, un patrón, que siempre es un líder a seguir. Y cuando nosotros vemos estos personajes que ha mencionado Smiley, cómo son tan seguidos por tantas personas, cómo muchas personas leen sus libros más que la Biblia incluso, cómo su palabra, lo que él dice y enseña, son más aceptadas que la misma Escritura. Entonces uno tiene que decir cuál es el modelo o cuál es el ejemplo que siguen estas personas. Y es importante que nosotros veamos entonces la vida de nuestro Señor Jesucristo. Su nacimiento, como todos lo conocemos, no fue el más escandaloso, no fue un despliegue de riqueza, de abundancia, todo lo contrario. Aunque al día de hoy se recuerda para muchas personas el nacimiento de Jesucristo con un pesebre y una condición muy bonita, como se recrea en la Navidad. Sin embargo, hay que destacar que allí lo que había era olor a animal, a excremento de animal, a orina de animal. O sea, no era la condición de una persona rica ni con mucha abundancia. Vemos entonces que en la vida de Jesucristo, desde su nacimiento, no vemos que hay ese sentido de prosperidad material, pero sí un Salvador para toda la humanidad. Amén. Posteriormente, cuando nosotros vemos que Él empieza su ministerio terrenal, muchas personas empiezan a acercarse a Él, y uno de los pasajes que encontramos en Mateo capítulo 8, verso 20, el versículo 19 dice: y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quieras que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es decir, que no era algo que resaltaba en el Señor Jesucristo la riqueza en su ministerio. Aunque muchos querían seguirle, quizás lo que esperaban era precisamente alguien con tanto poder, debía que tener entonces muchos bienes materiales. La irreconciliable contradicción entre la enseñanza del Evangelio de la prosperidad y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo está bien sintetizada en las palabras de Jesús en Mateo capítulo 6, verso 24. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Es decir, que un creyente que decide ir detrás de la riqueza es un creyente que no está yendo detrás de Dios. El modelo de Cristo es el que todo cristiano debe seguir, y por tal razón mirar a Jesucristo tal y como Él vivió, lo que Él enseñó y predicó, entonces tenemos que preguntarnos si verdaderamente el Evangelio de la prosperidad es el Evangelio que va a salvar al hombre de la condenación eterna, o si es un Evangelio que lo va a llevar a una condenación eterna. Y por supuesto, este Evangelio, toda su orientación consiste en que seas rico y rico ahora. Sin embargo, lo que Cristo enseñó, vivió y transmitió a sus discípulos es todo lo contrario. No te hagas riqueza en la tierra, no puedes servir a Dios y a la riqueza, y es lo que también nosotros vemos en la vida de los apóstoles y en la iglesia primitiva. Nunca se ve que la riqueza eran la razón de ser de los cristianos que estaban dispuestos a dar su vida en la iglesia primitiva. Todo lo contrario, la predicación de Cristo y a este crucificado. Esa era la predicación de los apóstoles y ese es el modelo que nosotros debemos seguir. Hay abundancia, hay prosperidad, todo el tiempo la ha habido. Dios a quien quiere le concede,
Ahora, muy diferente es poner todo nuestro empeño y toda nuestra fortaleza en buscar riquezas materiales, cuando la Escritura dice muy claro: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Quiere decir entonces que buscar el reino de Dios es la tarea de todo aquel que quiere prosperidad, pero prosperidad para su alma y para que Cristo sea exaltado y glorificado, mostrando el ejemplo de Cristo, viviendo como Cristo vivió, predicando lo que Cristo predicó. En eso consiste la prosperidad del cristiano y no en otra enseñanza. ¿Qué consejo pudiéramos darle ya a los hermanos, no que buscan la riqueza, sino que ya tienen riquezas materiales? Bueno, el consejo de las Escrituras para las personas que ya el Señor le ha bendecido con bienes materiales es que sean dadivosos, que sean generosos, en cualquiera que sea la congregación donde usted está. Ya que usted escucha nuestro programa, nos está sintonizando, le animamos a que usted ore a Dios para que Dios ponga delante de usted las personas a quien puede ser de bendición. No piense que las personas vienen, que se va a terminar. No se acaba. La bendición de Jehová es completa y no añade tristeza con ella. Así que si Dios le ha bendecido a usted, porque la Escritura también nos dice que Él bendice al dador alegre. Entonces animamos a los hermanos a que puedan ser de bendición, y al mismo tiempo a todos los hermanos, tengan estos o no bienes, tomemos lo que dice la Escritura. El todo de nosotros es gozarnos del bien que Dios nos da, de comer, de vestir, de estar en familia, estar en la iglesia, en comunión, servir a Dios. Creo que no hay mayor riqueza para nadie que estas cosas. Me gustaría finalizar leyendo lo que dice Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es importante como cristiano que el deseo que podemos tener para cualquier familiar, amigo o conocido es que prospere, pero que prospere en conformidad de cómo prospera su alma, su crecimiento en Cristo Jesús. Gracias por mantenerse en sintonía con el Lucero de la Mañana. Nos puede visitar a nuestra dirección en Facebook, el Lucero de la Mañana, y nos puede escribir a nuestra dirección ellucerodelamanana@gmail.com. Y gracias nuevamente por su fidelidad cada domingo. Dios les bendiga, y si Él lo permite, nos vemos la próxima semana. Acorde con los adelantos de la odontología y la tecnología, el Centro Dental García se renueva. El más moderno centro odontológico de todo el este. Los odontólogos con la actualización que buscas para la solución de tu problema. Ortodoncia, periodoncia, endodoncia, odontopediatría e implante están a tu servicio. Lo más avanzado en rayo X, panorámica y el más completo y rápido laboratorio. Visita nuestro depósito dental. Tu sonrisa es tu mejor presentación y tienes que cuidarla. Aceptamos los más reconocidos seguros médicos. General Duvergé, número 96. Teléfono 809-529-7274 y 809-526-7736. Centro Dental García. Profesionales al servicio de tu salud bucal.